Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. En este tutorial quiero enseñarles a cómo poder pasar músicas o fotos o archivos en su memoria USB de manera muy fácil y súper rápida. Así que sin más, vamos a iniciar con el tutorial. Bueno chicos, para poder iniciar lo primero que tenemos que tener es nuestra memoria USB. Recuerda que cada memoria tiene una cantidad de gigas. Este por ejemplo es de 32 gigas y voy a poder almacenar una gran cantidad de fotos, música y mucho más, ¿ok? Entonces simplemente vamos a colocarlo, nuestra memoria, aquí al puerto de nuestra PC, o también puedes colocarla al puerto de tu laptop para que lo pueda reconocer. Y bueno, una vez que ya lo haya reconocido, como puedes ver, ya lo leyó por aquí nuestra computadora. Vamos a irnos aquí a equipo y aquí, como puedes ver, está nuestra memoria USB y se encuentra en la unidad D, ¿vale? Simplemente ingresamos dentro de nuestra memoria USB y en este caso yo tengo mi memoria que se encuentra vacía y le voy a pasar los videos y fotos que quiero guardar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Es bastante fácil. Lo que tienes que hacer es simplemente ingresar a tu computadora, ¿vale? Voy a mover por aquí esta ventana. Vamos a ingresar aquí a nuestra computadora y aquí tengo por ejemplo algunas fotos. Estas fotos son las que voy a guardar, ¿ok? Dentro de esta carpeta tengo todas estas fotos que voy a guardar en mi memoria USB. Y bueno, para poder guardarlas simplemente puedes crear una carpeta, ¿vale? Una carpeta donde tengas todas tus fotos y simplemente arrastras por aquí a tu USB. De esta manera, como puedes ver. Y como puedes observar, ya se estaría moviendo por acá las fotos que quiero almacenar en mi memoria USB. Este proceso puede tomar muchos minutos, dependiendo la cantidad de fotos que quieres pasar o quieres guardar a tu memoria USB. Vamos a esperar por aquí unos minutos. Vale chicos, una vez que ya hemos pasado por aquí las fotos, como puedes observar, ya se encuentra en nuestra memoria USB las fotos que hemos podido pasar. Y bueno, ahora les voy a enseñar a cómo poder pasar músicas. Es bastante fácil. Vamos a ingresar nuevamente a nuestra memoria USB. Ingresamos aquí a equipo, a nuestro USB y aquí está la carpeta de fotos. Ahora vamos a pasar la música. Movemos por aquí esta ventana, ingresamos a la carpeta donde tengamos nuestras músicas descargadas, ¿vale? Aquí yo tengo algunas músicas, lo he enumerado del 1 al 13, como puedes ver, para que de esta manera cada vez que coloquemos nuestra memoria USB en un reproductor de equipo de sonido o nuestro televisor se pueda reproducir con la numeración que le hemos podido dar. ¿Cómo lo puedo enumerar? Bastante fácil. Simplemente das clic derecho a la música que quieres enumerar, luego te vas aquí en esta tercera opción que dice cambiar nombre y aquí vas a poder enumerarlo. Yo por ejemplo le he colocado 01, ahí está, ¿vale? Le das un enter y ya se estaría enumerando. Así haces consecutivamente con los demás nombres si los quieres enumerar. Si no lo vas a enumerar, cuando coloques tu USB en el equipo de sonido o en tu reproductor, quiere decir que cualquier música se va a escuchar, ¿ok? Bueno, una vez que ya hemos podido enumerar nuestra música, simplemente vamos a mover por aquí esta carpeta, seleccionamos y lo arrastramos por aquí, de esta manera. Y como puedes observar, ya de esta manera se estarían pasando todas las músicas hacia nuestro USB. Bien, vamos a ingresar por aquí a la carpeta y como puedes observar chicos, aquí está nuestra memoria USB con todas las músicas que hemos podido pasar. Antes de poder finalizar, quería comentarte también que hay algunos reproductores o hay algunos equipos de sonido que no leen algunos formatos de archivo. Por ejemplo, en este caso, esta música que pueden ver por aquí del número 2 hacia el número 13 están en formato MP3. La primera música está en formato WAV y hay algunos equipos de sonido que no leen archivos WAV, solamente leen archivos en formato MP3. Para que pueda leer este archivo WAV en tu reproductor de música, tienes que convertirlo a formato MP3. Yo por mi parte no tengo ese problema porque mi reproductor lee cualquier tipo de archivos, pero si en tu caso, al momento de que quieras escuchar alguna música y no se escucha, es porque tu reproductor no reconoce ese formato. Y para poder convertir archivos de formato MP3 a WAV o a cualquier otro tipo de archivos, he preparado este video tutorial que seguramente te puede ser de mucha utilidad. Una vez que ya hemos podido pasar lo que es la música, ahora les voy a enseñar a cómo poder reproducirlas en nuestro televisor o en algún equipo de sonido. Vamos a darle. Bueno chicos, para ello retiramos por aquí nuestro USB y lo colocamos en algún reproductor. Yo por ejemplo voy a colocar en mi televisor, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es seleccionar mi USB
que ya lo he podido incorporar. Y como puedes ver, están aquí las dos carpetas, la carpeta de música y la carpeta de fotos. Vale, vamos a ingresar por aquí a la carpeta de música y como puedes apreciar ya nos aparece por aquí las músicas que hemos podido pasar hacia nuestro USB. Y bueno, de esta manera, como pueden apreciar, también está por aquí la carpeta de fotos, que pueden ver de esta manera. Vamos a esperar por aquí unos segundos. Y como pueden apreciar, chicos, ya nos mostraría por aquí las fotografías que hemos podido pasar hacia nuestro USB. Hasta aquí con este video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad. Ya sabes que si tienes alguna duda o alguna pregunta, no olvides escribirlo aquí en los comentarios para poder apoyarte lo más antes posible. Y si tienes alguna recomendación de algún próximo video tutorial que quieres que realice, también escríbelo en los comentarios. Eso fue todo por hoy, mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. ¡Chau, chau!